Hola, buenas amigos. Hoy vengo a hablaros de la nueva revolución industrial, tecnológica y política que se nos viene encima. Y es que en el desván de la ciencia no solo estrenamos hoy una cabecera que me he currado con Blender, un programa gratis de animación 3D que os recomiendo a todos los que os gusten estas cositas tecnos. Vengo a hablaros en principio de cuál va a ser el futuro post-COVID de la humanidad. Y es que esta pandemia ha servido para que de alguna forma se resetee el planeta y es muy posible que no volvamos a vivir en el mismo tipo de civilización que tuvimos hace un par de años. En principio, creo que los chinos nos están dando una lección. Estamos viendo cómo una dictadura puede ser, en algunos casos, más eficiente que una democracia. Y por otro lado, las democracias estamos dando el do de pecho. El asalto al Capitolio en Estados Unidos o por ejemplo los continuos escándalos de corrupción, políticos fuera de lugar, o incluso el día a día que vivimos en España con el enfrentamiento entre las derechas y las izquierdas entre las izquierdas y las derechas entre las derechas, que hacen súper ineficiente lo que podría ser una forma de gobierno en la que el pueblo decide, y al final nos hemos dado cuenta de que el pueblo no decide nada. El pueblo lo único que hace es darle al bombo para que ellos mismos acaben haciendo los tratos entre ellos y se vayan turnando en el poder. Al final nos hemos dado cuenta de que los partidos no son la mejor forma de gestionar y de administrar el bien común. Nos hemos dado cuenta de que nuestra sanidad en España, que era lo mejor del mundo, resulta que no es ningún ejemplo. Estamos aguantando como podemos, pero con unas tasas de muertes diarias tremendas y con el resto de la sanidad, el resto de las enfermedades empantanado. Ahora mismo lo mejor es que no te pongas malo, porque a lo mejor no llegas a tiempo. Dejemos aparte el COVID y centrémonos en los modelos políticos. Por un lado tenemos las democracias, incipientes algunas, otras mejores que peor o que otras, y vemos que este modelo funciona muy bien en los países pequeños y muy ricos. Ahí pues no hay ningún problema. Digamos que en Noruega no hay grandes problemas con la democracia. La gente más o menos está bien educada, sensata, no hay grandes extremismos y todo el mundo más o menos tiene una casa bonita y un par de coches y no quiere meterse en líos, no vaya a ser que se los quiten. Por otro lado tenemos dictaduras tremendas, algunas de ellas en países árabes, otras en Oriente, y vemos que otras democracias tienen tonos dictatoriales, como podríamos ver por ejemplo en Venezuela, en Cuba. Cuba es una dictadura que aspira a ser democracia, pero que no lo será casi nunca, o sea, le falta todavía mucho. Y vemos que la geopolítica del planeta, en el fondo, pues Europa, que tendría que ser el ejemplo de lo que se puede conseguir cuando la gente es educada, racional, tiene un nivel de vida aceptable y se practican políticas de intentar reducir las desigualdades y que todo el mundo tenga unos mínimos vitales aceptables, nos estamos dando cuenta que eso, pues cuando se llega a un nivel, volvemos a bajar, como ha pasado por ejemplo con las libertades durante el periodo de Mariano Rajoy,
que hubo un recorte tremendo de libertades y que ahora que viene un partido de izquierda con promesas de revocar todo eso, pues le está dando mucha pereza. Le está dando mucha pereza retirar la ley Mordaza, le está dando muchísima pereza librar de la cárcel a los raperos y a los opositores al sistema, y al final nos estamos dando cuenta que cuando están en la oposición dicen unas cosas y cuando llegan al poder hacen otras muy distintas. Y todo esto con un continuo tira y afloja de declaraciones, de insultos, de acusaciones que por otro lado luego pasan, hay una capa judicial que lo enmerda todo más todavía, y al final lo de la democracia, no es que lo diga Pablo Iglesias, es que en realidad en España la democracia es que la gente pueda salir de marcha de botellón y tener todo el mundo un móvil, y si es posible tener todo el mundo sus 1.000 pavos al mes o 2.000 para gastárselo en frivolidades. Esa es la bonita democracia que queremos, porque en el fondo este país no tiene un plan a largo plazo. No tenemos, digamos, un proyecto de país, porque es imposible tener un proyecto de país como es imposible tener un proyecto de ciudad. Con la alternancia política continua, todo lo que hace un partido político, cuando vengan 4 años después los contrarios, lo desmontarán y harán todo lo contrario. Y incluso hablarán mal del anterior para que su gestión quede descalificada, y así nos vamos alternando en hacer y no hacer nada. China, que es una estupenda democracia, no, China, que es una estupenda dictadura, tiene un proyecto desde hace ya unos cuantos años que aparte de su represión, que la tiene, que es brutal, pero de alguna forma su proyecto ha superado a sus formas, y tienen un proyecto a largo plazo que están llevando a cabo y que de alguna forma necesita de unas décadas para acabar de ser una realidad completa. Por ejemplo, la armada, los buques de guerra, la fuerza naval china, hoy en día ya supera a la fuerza naval americana, cosa que jamás había pasado. Siempre los americanos habían sido la armada invencible. Pues no, ya no lo es. La acumulación de capital y de deuda externa de China, no os digo nada, es tremenda. Y por otro lado, su apuesta tecnológica está siendo brutal. Hoy en día, entre los coches eléctricos, la inteligencia artificial, las energías renovables y el control de la ciudadanía a través de las tecnologías, lo que está pasando en China no tiene comparación en el resto del mundo. Es verdad que en Estados Unidos, de alguna forma, la empresa Tesla dio el empujón al coche eléctrico y a la conducción autónoma, pero muy pronto los chinos se han puesto las pilas y ya están adelantando por la derecha y por la izquierda a lo que podrían haber hecho los americanos si hubiesen sido, al menos, no digo una dictadura, sino un país coherente y no una división entre dos grandes partes del Estado, entre la derecha y la izquierda, por decirlo de alguna manera, como pasa en España. En España es un país completamente dividido. También pasa en Bélgica. En Bélgica no es derecha-izquierda, son flamencos y balones. Y parece que esa dualidad nos resulta divertida o atractiva. El enfrentamiento de una sociedad dividida en dos partes. Pero es lo más ineficaz, lo más ineficiente y lo más torpe que se puede hacer. En China, sin embargo, con un gobierno único, con una dictadura aperturista, que intenta conseguir un objetivo
a largo plazo, a medio largo plazo, podemos ver como, por ejemplo, en China se decide poner 5.000 cargadores para coches en el país. Pues al día siguiente hay una empresa china dispuesta a poner 5.000 cargadores, que coge sus 200 furgonetas, se reparte por todo el país y en una semana, un mes, tienes los 5.000 cargadores puestos. En España eso es imposible, porque primero habría que hablar con todas las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, buscar los permisos, hacer toda la burocracia. Es imposible. También habría partidos que dirían, ¿qué forma de derrochar el dinero? Estaría mejor invertido en esta otra cosa. Habría primero un debate parlamentario primero y luego se buscarían los fondos para... No, en China no hace falta. En China simplemente hay una decisión desde arriba que dice que hay que poner 5.000 cargadores en las carreteras y al día siguiente está todo en marcha para eso. Si ahora hay una empresa china que quiere instalar una fábrica de baterías en España. ¿Por qué en España? Pues porque somos el sur de Europa, la mano de obra es un poco más barata que en el resto de Europa, pero la burocracia, que si lo vamos a instalar en Cataluña, el resto de España se va a enfadar. Habrá que hacer una cuota entre hombres y mujeres, no vaya a ser que las feministas se enfaden. Habrá que poner un puesto para discapacitados, habrá que cumplir con la ley de prevención de riesgos laborales, habrá que cumplir con el estándar ISO 9000, habrá que rellenar 300.000 papeles que seguro que son más complicados. La ingeniería que hace falta para diseñar y cumplimentar toda esa burocracia es más gorda que la que hace falta para hacer pilas, baterías de nueva generación. Entonces, yo no vengo aquí con el debate de si es mejor una dictadura o una democracia. Yo lo que digo es que entre todas las asquerosas dictaduras del mundo, resulta que hoy en día, con una pandemia brutal, nos hemos dado cuenta de que una dictadura ha sabido hacerlo mejor que muchas democracias. No digo todas, porque por ejemplo Australia, Nueva Zelanda y otros países del este han digamos tenido la habilidad de copiar esa fórmula, ¿no? o de alguna forma emularla. Pero es que no solo es el rollo de la pandemia, sino que de alguna forma el tener un plan, un objetivo común para 1.500 millones de personas, al final resulta mucho más eficiente que la diatriba entre partidos políticos de distintos... Vosotros imaginaros lo que sería China con una democracia de partidos parlamentaria en la que estuvieran todo el día hablando en chino, discutiendo si la derecha lo hace bien, si la izquierda son unos putos comunistas, si vosotros sois unos fascistas, si vosotros no sabéis en qué gastar el dinero. Si en España, por ejemplo, hemos apostado por el plan de poner alta velocidad en todo el territorio nacional, como si fuéramos un país inmenso que hace falta cruzar. Yo he ido muchas veces desde Extremadura hasta Barcelona en autobús, se tardaba una noche, lo que son 8 o 10 horas, y costaba bastante barato y era bastante sencillo. No creo que... Bueno, sí, hay gente que le gusta mucho subirse en un tren y en 2 horas cruzar el país de un lado al otro. De hecho, hay mucha gente que trabaja en ciudades satélites a las grandes capitales porque pueden desplazarse en nave todos los días. Pero en el fondo se desplazan en nave para ir a sentarse delante de un ordenador cuando eso lo podrían hacer en casa en su pueblo. De alguna manera hemos creído que España tenía que ser el país ejemplar, maravilloso en todos los sentidos, y hemos abierto aeropuertos que no hacían falta, hemos hecho trenes que no hacían falta, hemos hecho carreteras a trochimoche, y no tenemos un puerto espacial porque todavía no nos ha dado por ahí, porque todavía no hay contratistas que puedan dar comisiones a los políticos, y de alguna forma tendríamos un puerto espacial seguro en cada provincia. Yo creo que todo esto es debido a que no hay un consenso en qué vamos a hacer, y cada partido intenta hacer lo más bonito, lo más espectacular para impresionar al electorado
como vivimos en una continua campaña electoral, esto no es cada 4 años, esto es durante 4 años, y esto es siempre. Siempre hay, el ejemplo más claro lo tenemos con las leyes educativas. La ley educativa podría ser una cosa consensuada por todos, porque es una cosa de sentido común. ¿Hace falta realmente enseñar religión en los colegios? ¿O tendríamos que enseñar historia de las religiones? ¿O tendríamos que enseñar mejor filosofía y dentro de la cátedra de filosofía hablar de las religiones? ¿O mejor nos vendemos al Vaticano y hacemos clases de religión en las que se rece antes y después un Padre Nuestro y 2 Ave Marías? Realmente eso tiene que ser un motivo de conflicto y después de varias loses que nadie sabe muy bien cómo pronunciar, estamos otra vez redactando una nueva ley de educación que será la enésima y que en cuanto venga el relevo político será abolida y será reconstruida para que nunca tengamos una ley de educación, para que no sepamos nunca cómo hay que educar a los niños, cuando debería ser algo de consenso y algo importante en el que se sentaran los filósofos, la gente sabia de este país y decidieran qué hay que hacer, igual que cuando se hizo una constitución, llegáramos a un consenso de qué hay que hacer con la educación en este país. Pues no, es imposible. Igual que es imposible gestionar una crisis, una pandemia como la del coronavirus. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, y al final creo que una mala democracia está dando el mal ejemplo al resto del mundo, igual que le está pasando un poco a Europa, la Europa egoísta, la Europa que se fragmenta, de la que se van los ingleses porque están hartos de mentir sobre lo que pasa, pero es que es lo mismo nos pasa en España con Cataluña, y en cuanto no pasa en los pueblos también, la mitad del pueblo es de un lado y se quiere independizar de la otra mitad del pueblo. Sí pasa en mi pueblo, joder. Así que os dejo aquí el debate abierto. ¿Qué es mejor? Pasó algo parecido, pasó con la primavera árabe. Qué bonito la primavera árabe. Un tío se inmola, se prende fuego en la calle y a partir de ahí todos los países árabes empiezan una revolución, acaban con sus dictadores, los cuelgan de lo alto del campanario, bueno, en este caso de las mezquitas, y se genera un proceso que ha acabado, pues no ha acabado bien en ningún lado. En Turquía, en Egipto, en Túnez, en Argelia, en Libia, en todo el mundillo árabe hemos tenido ejemplos de que menos mal que en Marruecos no les dejó, y en Marruecos tenemos la dictadura menos mala que podíamos esperar de un país para que no se vaya al carajo. Es curioso. ¿Qué podría haber pasado en Marruecos si hubiese habido la primavera árabe y ahora mismo hubiese una pugna entre partidos islamistas, una especie de pequeña guerra civil entre el norte y el sur? Seguramente el Sáhara se habría liberado, vete tú a saber, y ahora mismo sería un país inestable, con una economía destrozada. En un momento dado la estabilidad, por mucho que las libertades, pero es que las libertades son algo que es posible si todos hacemos lo posible para que sean posibles. Porque en un planeta con 7.000 millones de habitantes, ¿realmente son posibles todas las libertades? ¿Es posible que aspiremos a ser todos de alguna forma felices, libres y tener una calidad de vida aceptable? ¿Es posible eso en un planeta de 7.000 millones que lleva para 8.000 millones de habitantes? Y es posible esto ante una revolución tecnológica que va a apretar todavía más las tuercas del control de la población, del control de la economía, en el que las diferencias entre los países se van a allanar, en el que las diferencias entre
las clases más bajas y las más altas se va a incrementar? ¿Realmente podemos seguir exigiendo libertades? ¿O tendríamos que empezar a luchar por ellas otra vez? Ya no solo exigirlas, sino empezar a... ¿podemos pedir libertad en un país contaminado? En un planeta contaminado, quiero decir. En un planeta con un cambio climático que va a asolar pequeñas regiones o grandes continentes, con tormentas, con sequías, con incendios. ¿Podemos pedir libertades en una sociedad que no se pone de acuerdo? En la que no hay más que un rifirrafe político continuo, en el que la discusión, las manifestaciones, el descontento de minorías se vuelve insoportable. Complicado, ¿no? Pues ese es un poco el panorama en el que estamos hoy en día, y el que este coronavirus ha venido a, de alguna forma, hacer esa fotografía de lo que está pasando, y como dicen los negacionistas, algunos grupos negacionistas, este coronavirus ha venido a quitarnos las libertades, y es muy posible que en el futuro no volvamos a conocer el mundo en el que podíamos viajar en Ryanair por 20 euros a un bonito destino turístico y pasar una semanita como quien va a ver a su abuela, ¿no? Es muy posible que el consumismo cambie y que a partir de ahora las grandes plataformas digitales sean las que controlen el mercado, la economía. De hecho, cuando hablamos de inteligencia artificial, vemos muchas veces pequeñas aplicaciones como el deepface, ¿no? Que podemos cambiar la cara en un vídeo de otra persona y tal. Pero quizás en grandes empresas la inteligencia artificial o el aprendizaje profundo, me gusta más ese término, el aprendizaje profundo en redes neuronales, haga que estas empresas gigantescas sean más competitivas, más difíciles de competir con ellas, ¿no? Y de alguna forma se coman la economía global, y ya no sean los países los que gobiernan, los que deciden, sino sean las grandes empresas como puede ser Google, Facebook, Amazon, Apple, Tesla, que en el fondo, fijaros, estas grandes empresas son los que controlan la inteligencia artificial. Hoy en día, si tienes una empresa y buscas ingenieros en esta materia, no vayas a las universidades porque se los han llevado ya todos. Hoy en día las grandes mentes de lo que es el aprendizaje profundo en redes neuronales, la inteligencia artificial y el manejo de los datos en la nube, están todos trabajando para estas 5 grandes empresas que son las que van a gobernar el mundo. Yo diría que también podemos incluir en esa lista de las 5 grandes a China como una gran empresa, porque China de alguna forma funciona como una empresa que tiene un objetivo común y que tiene unos plazos y que tiene un capital. Es verdad que en China también hay una economía de mercado libre, de alguna manera, pero controlada. Así que si dentro de unos años hay grandes cambios que podamos de alguna forma observar cómo la humanidad, la civilización se ha transformado, tendremos que tener en cuenta que esos 5 actores que hoy en día controlan estas tecnologías tan potentes van a utilizar esa tecnología para diseñar el mundo. ¿Cómo se diseña un mundo? ¿Cómo se diseña una sociedad? ¿Cómo se transforma una sociedad? Pues eso creo que no lo sabemos, y sería hacer ciencia ficción, intentar dar pinceladas, pero lo intentaremos aquí en el trastero de la ciencia en el próximo episodio. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Oh!